días, mi nombre es Diana Blanco, estudiante del 11º trimestre de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy les vengo a hablar sobre la potestad tributaria. Ante eso debemos empezar con el sistema tributario venezolano está fundamentado en los principios constitucionales de la legalidad, progresividad, equidad, justicia, capacidad contributiva, no retroactividad y no confiscación. Este sistema distribuye la potestad tributaria en 3 niveles de gobierno: nacional, estatal y municipal. Así, en la actualidad, el CENIAT, en ejercicio de las competencias que le han sido conferidas sobre la potestad tributaria nacional, tiene bajo su jurisdicción los siguientes impuestos: impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuestos sobre sucesiones, impuestos sobre las donaciones, impuestos sobre cigarrillos y manufacturas de tabaco, el impuesto sobre licores y especies alcohólicas y el impuesto sobre actividades de juego que evite y alzar. Cuando nos referimos a la potestad tributaria, hacemos alusión a una autoridad que será practicada libremente por el Poder Ejecutivo, cumpliendo con las restricciones que establece la máxima ley que lo rige. El Poder Legislativo tiene como su principio y en fin en la creación de la ley en la cual se establecerán las contribuciones que deben realizar el contribuyente, es decir, vincula individualmente al sujeto activo y pasivo en la relación jurídica tributaria. Hemos dicho que el Estado es quien impone las contribuciones con las que debe cumplir el contribuyente, ya que tiene el poder de exigir los tributos correspondientes a los actos realizados dentro de su territorio. Pero cuando la soberanía tiende a formar el Estado, refleja que la máxima ley, la existencia, organización y funcionamiento del poder legislativo, quedando sujeto a un orden jurídico que lo transforma en un poder público, es decir, el poder ejecutivo, con la aplicación necesaria para su desempeño, pero cumpliendo con el marco jurídico señalando por la máxima ley. Se debe tener en cuenta que el Estado tiene como objeto satisfacer sus necesidades y cuidar de los intereses de la soberanía necesarios para dar el desarrollo de la libertad en la sociedad. Para ello se requiere de una serie de elementos y recursos que deberán obtener de su patrimonio o por medio de las contribuciones del particular por medio de las normas establecidas que fijan las funciones para la obtención de los objetos propuestos. Queda claro que la Constitución es la máxima ley de donde procede la potestad tributaria que los órganos ejercen bajo el dominio de un orden jurídico que fue atribuido o preestablecido, encontrando al Estado una organización jurídica y política de la sociedad. Por ende, cuando hablamos de potestad tributaria, hacemos referencia a la fuerza que nace de la soberanía nacional, enfocándonos en la autoridad de la ley que cede a los órganos del Estado, son inherentes en razón a su poder de imperio y se ejerce cuando el órgano correspondiente establece funciones. La clasificación, como ya antes mencioné, es la potestad tributaria originaria y potestad tributaria derivada o delegada. Potestad tributaria originaria es la facultad o capacidad que tiene el poder público en su órgano ejecutivo otorgado de forma directa por la Constitución Nacional para crear o modificar o extinguir tributos o impuestos. La potestad tributaria derivada o delegada es la facultad o el poder que la ley y no la Constitución Nacional otorga a los órganos del Poder Ejecutivo, Estatal y Municipal por delegación del Ejecutivo Nacional sobre tributos que no están facultados para administrar directamente por la Constitución Nacional. Lo que diferencia el poder o facultad originaria de la derivada es que la derivada se fundamenta en la ley aprobada por el órgano legislativo que detenta el poder originario. Solo el Ejecutivo Nacional detentará siempre el poder tributario originario directo otorgado por la Constitución Nacional. En el cambio de los ejecutivos regionales, que es el Estado, y los ejecutivos municipales tendrán además que poseer la facultad originaria tipificada en la Constitución
para poder tener las facultades delegadas y derivadas previamente dispuestas en el texto legal aprobado debidamente por el órgano legislativo. ¿Cuáles son las limitaciones de la potestad tributaria? La potestad tributaria no es restricta o limitada por su ejercicio, no solo realizándose al margen de los principios y límites de la propia Constitución y las leyes de materia que establece, aunque existen algunos principios que limitan la potestad tributaria: el principio de la generalidad, el principio de la legalidad, el principio de la igualdad y principio de no confiscatoriedad. De todo lo planteado se pueden nombrar varias características de la potestad tributaria, tales como son: es aplicada y administrada por el poder público, está facultada para imponer contribuciones mediante la ley, es emanada de la norma suprema, en este caso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, regula las funciones de los órganos correspondientes, es determinada por el Poder Legislativo, ya que es quien analiza las necesidades planteadas por el ciudadano y planifica las maneras de satisfacerlas. Se dice que tiene igualdad, ya que todas las personas deben participar en las contribuciones para satisfacer las necesidades públicas. Las características de la potestad tributaria. De todo lo planteado hasta aquí se puede dilucidar que la potestad tributaria participa de las siguientes características. Es determinada por el Poder Legislativo, ya que este es quien analiza las necesidades planteadas por el Poder Ciudadano y planifica las maneras de satisfacerlas. Es aplicada y administrada por el Poder Ejecutivo. El desacato de esta ley es sancionado por el Poder Judicial. Es inherente al Estado, ya que es el único que tiene la potestad de planificar, ejercer y sancionar. Emanada de la norma suprema, en este caso nace de la Constitución de la República, y está facultada para imponer contribuciones mediante la ley. Regula las funciones de los órganos correspondientes. ¿Cuál sería la competencia tributaria? También conocida como competencia fiscal, tiene la capacidad legal de crear estrategias en el Estado para repartir la autoridad en diferentes poderes. De esta manera, logra que los países extranjeros inviertan en nuestra economía. También conocida como competencia fiscal, tiene la capacidad legal de crear estrategias en el Estado para repartir la autoridad en diferentes poderes, y en esta manera lograr que los países extranjeros inviertan en nuestra economía y así reducir las limitaciones de la circulación de los niveles impositivos fiscales. Esta competencia evoluciona debido a la globalización, ya que permite que haya una mayor movilidad de capital. Por ello, la mayoría de los países implementaron los elementos necesarios para obtener el mayor número de inversiones en su economía, ya que esto permite que el nivel de actividad económica tenga un mayor flujo de producción, generando empleos en el país y un bienestar económico. Uno de los elementos utilizados fue la reducción de impuestos y otros gravámenes que formaron parte de una fórmula compleja. Describía la competitividad entre las naciones, ya que debemos tener en cuenta que al tratarse de impuestos, el país debe ser neutralizado si su rival hace lo mismo. El poder tributario es la facultad o posibilidad jurídica que tiene el Estado de exigir contribuciones a las personas sometidas a su soberanía. Del poder tributario surge la potestad tributaria sobre la facultad estatal de crear, modificar o suprimir unilateralmente tributos, la cual constituye una de las manifestaciones de soberanía fiscal del Estado. Se ejerce a través de los órganos legislativos y sobre la base de las leyes formales que contemplan los elementos del tributo y de la obligación tributaria. La potestad tributaria hace referencia a las potestades administrativas en materia tributaria, es decir, el cúmulo de las atribuciones de la administración nacional, estatal y municipal, encaminada a la aplicación y fiscalización de las leyes tributarias y que tiene su origen en la ley, constituyendo, por tanto, una consecuencia del ejercicio del poder tributario. Es por eso
Aquí tenemos los fundamentos del poder tributario. El bien común como finalidad del Estado. El Estado es un instrumento creado por el hombre para el logro de un fin determinado, cual es, conforme a lo que expresa nuestra Constitución, el artículo en su exposición de motivos, el bien común, entendido como desarrollo material y espiritual de cada uno de los integrantes de la sociedad. Muchas gracias, eso fue todo.